canal de YouTube, ¿o no? Sí, Ya, se están subiendo, o sea, subí los videos, supongo que subí los videos correctos. Así que ahí van a empezar a subir, ¿ya? Bueno, habíamos estado hablando de fuerzas ficticias y habíamos estado hablando de fuerzas ficticias y habíamos dicho que íbamos a bueno, que teníamos una ya, que era la fuerza centrífuga, ¿cierto? La aceleración centrípeta, que eran un par aceleración. La aceleración es lo verdadero, la fuerza es ficticia realmente, y la aceleración aparece de considerar el movimiento en un sistema de referencia que no es inercial, ¿ya? Entonces, el caso más clásico, que es el que nos concierne a nosotros en la mecánica de fluidos geofísicos, es justamente el caso en el que el sistema de referencia no es inercial, sino que está girando con una cierta velocidad angular constante. ¿Ya? Las posibilidades, obviamente, mecánicas son infinitas. ¿Ya? Uno podría tener cualquier sistema de referencia que no fuera inercial. Pero en el caso de nosotros, el sistema de referencia no inercial es uno bien preciso, ¿cierto? Y bien particular, que es este sistema de referencia en donde... Perdón. No, en realidad quiero hacer una raya más bonita. En donde hay una rotación constante, ¿cierto? Omega. Y esa rotación constante omega es la rotación que tiene la Tierra, es la velocidad angular de la Tierra. ¿Ya? Entonces, visto en un sistema de referencia no inercial, uno podría tener un vector cualquiera, ¿cierto? Que va a ser un vector, en este caso le vamos a llamar, al vector le vamos a llamar un vector C, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que el origen de nuestro sistema de referencia inercial y no inercial, ambos orígenes están en un punto O, y tenemos un vector cualquiera, que puede ser en realidad cualquier vector, pero vamos a suponer que es un vector cualquiera sobre la superficie o cercano a la superficie de la Tierra, que es lo que siempre vamos a estar viendo, que va a ser un vector C, ¿ya? Y por ejemplo, ese vector C, déjenme dibujarlo más bonito, la letra, ese vector C podría ser la posición de una partícula de aire, de una parcela de aire, ¿cierto? De tal forma que si yo estoy en un sistema de referencia inercial, y supongamos que la parcela de aire está fija, yo voy a ver que el vector C se mueve, ¿cierto? Porque si el vector C indica la posición de la partícula de aire, y la partícula de aire está en reposo respecto de mi sistema de referencia no inercial, o sea, está en reposo, diríamos nosotros, ¿cierto? Mirándolo desde la Tierra, significa que en un sistema inercial, fuera de la Tierra, la parcela se estaba moviendo, está rotando, ¿sí? Y el vector C está rotando como si rotara en torno a un círculo, ¿cierto? Que sería este círculo de acá, supongamos, cuyo radio al eje de rotación puede quedar representado por un vector R, no sé cómo llamarlo, ¿ya? Eh, Ese vector de ahí podría ser el vector R, ¿ya? Y por supuesto que una parcela en reposo, va a estar girando con velocidad angular constante en un movimiento circular uniforme en torno a ese punto respecto de un sistema inercial, ¿cierto? Entonces, supongamos que nosotros miramos el movimiento entre dos tiempos que están levemente separados uno del otro, ¿ya? Y, por ejemplo aquí podríamos poner en rojo, me dicen si es que el dibujo está muy feo y lo tratamos de hacer mejor, pero supongamos que en un tiempo inicial la parcela está ahí, la parcela de aire está ahí, en ese punto C, y en un tiempo posterior va a estar en un cierto C más delta C, ¿ya? Y supongamos que la parcela de aire está a una cierta latitud, ¿ya? La latitud uno la mide
así con respecto al ecuador, ¿cierto? Al plano ecuatorial. Entonces, por ejemplo, ese ángulo de ahí es la latitud, ¿ya? Y lo vamos en general a escribir con una cierta letra griega phi. Sí, esa es la latitud. Y la latitud no va a cambiar, es la misma latitud del C, ¿cierto? La latitud durante todo el movimiento de la parcela va a permanecer siendo la misma, pero el vector va a cambiar, ¿sí? Porque el vector obviamente no va a apuntar en la misma dirección, va a apuntar en otra dirección. Si uno lo dibuja esto en el plano, si lo miramos en el plano, uno vería una cosa de este tipo, ¿cierto? Uno vería que, por ejemplo, vamos a dibujarlo con el mismo color para que se entienda bien. El vector C originalmente está ahí, y después de un cierto rato, que uno diría, vamos a decir que después de un cierto rato delta t, el vector está en c más delta c. Ha recorrido esa distancia. Y por supuesto que el vector delta c es el vector que une las puntas del vector c con el vector c más delta c. Así que eso de ahí es delta c. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Como vectores nomás, ¿cierto? Ahora, tenemos que suponer también que en ese intervalo, ¿ya? Y aquí voy a tratar de dibujar un plano ecuatorial para que se entienda, porque en general estas cosas siempre están referidas a ese plano ecuatorial cuando uno mira las coordenadas. Si uno tiene un plano ecuatorial ahí, la proyección, ¿cierto?, sobre el plano ecuatorial de ese vector C va a marcar una cierta posición en el plano, mientras que también la proyección de ese vector C sobre ese plano ecuatorial va a marcar también una cierta posición en el plano, como una especie de proyección sobre el plano ecuatorial, ¿cierto? Y eso nos va a dar otro ángulo ahí, nos va a dar un cierto ángulo que sería el cambio de la longitud ahora, que ocurre mientras ese vector se mueve y rota, ¿cierto? Y ese cambio de la longitud lo podemos llamar delta lambda. En general, lambda es la letra que se ocupa para la longitud, ¿ya? ¿Cuánto vale delta lambda? Delta lambda es el ángulo que subtiende este segmento de acá, que sería el segmento que subtiende la proyección de los dos vectores sobre el plano ecuatorial. ¿Sí? ¿Cuánto vale la proyección del vector C sobre el plano ecuatorial? La proyección del vector C sobre el plano ecuatorial tiene una longitud que es igual a la magnitud de C por el coseno del ángulo phi, ¿cierto? Esa es la magnitud de la proyección. Y la magnitud de este otro es obviamente también C más delta C por el coseno de phi también. ¿Sí? Así que, puesto en un plano, ¿sí? Puesto en un plano, si uno tuviera que escribir esto en el plano, uno diría que delta lambda es igual a el módulo de C por el coseno de la latitud por... Perdón. Este de acá, ¿cierto? Este de acá es delta C, ¿sí? Eso de ahí es delta C, que sería como la magnitud del cambio del vector, ¿cierto? Que es como el perímetro de esta sección en ese círculo, ¿sí? Y uno cuando está tratando con cosas pequeñas, uno dice, esto es como un triángulo en realidad, así que no hay problema como en tratarlo como un triángulo. Por lo tanto, delta C o la magnitud de delta C es igual a la magnitud del ángulo multiplicado por el radio, y el radio es en realidad el módulo de C por el coseno de phi, ¿sí? Esa es la magnitud de delta C, y de hecho, si es que la partícula efectivamente está en reposo y lo único que está haciendo cambiar el movimiento de C es la rotación,
Entonces la magnitud de C o la magnitud de este vector es prácticamente la misma que la magnitud de este vector, salvo por ese delta C pequeñito, ¿ya? Así que esto es aproximadamente eso. Y por supuesto que el cambio de ángulo está relacionado con el tiempo a través de la siguiente ecuación. El cambio de ángulo es el módulo de la velocidad angular de la Tierra multiplicado por delta t. Eso se ve claro, ¿cierto? Porque por definición, la rotación de la Tierra o el módulo de la rotación de la Tierra va a ser el cambio de ese ángulo delta lambda a delta t. ¿Sí? Así que delta lambda es igual al módulo de omega por delta t. Y de esta forma, uno puede escribir que el módulo de delta c es igual a módulo de omega por el módulo de c por el coseno del ángulo phi por delta t. ¿Sí? Fíjense cuánto vale el ángulo entre omega y c. Si uno lo mira en el plano de nuevo, vista desde el plano lateral, el vector omega es un vector así y el vector c es un vector así. De tal forma que este ángulo es un ángulo recto, ese ángulo de ahí es la latitud. Hay gente que a este ángulo le llaman la colatitud, ¿ya? Así que le vamos a llamar así también, le vamos a llamar colatitud y le vamos a poner un teta gorro a ese. Esa va a ser la colatitud. Y por lo tanto, el coseno de este ángulo, que sería esa proyección de acá, es exactamente igual al seno del otro ángulo, que es el seno de la colatitud, que es justamente el ángulo entre omega y c. ¿Ya? Así que, solo para ser riguroso, estamos haciendo esto paso por paso. Delta c es igual al módulo de omega por c por el seno del ángulo que forman los dos, que sería el seno de ese ángulo colatitud, por delta t. ¿En qué dirección apunta? ¿En qué dirección apunta delta c? Bueno, delta c apunta en una dirección, en esa dirección así. Lo voy a poner en azul para que se pueda ver en el dibujo, que ya está un poquito enredado, pero esa es la dirección de delta c, ¿sí? Y la dirección de delta c es perpendicular a omega y también es perpendicular a c. Es perpendicular a esos dos vectores, ¿sí? Entonces, curiosamente, esa dirección es la dirección del producto cruz entre esos dos vectores, entre omega y c. Y fíjense que esto de acá es justamente la magnitud del producto cruz entre omega y c. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sin módulo, porque ya no es necesario el módulo, yo les puedo poner acá, supongamos que el vector resultante, el vector unitario, en la dirección delta c le vamos a llamar n unitario. Entonces resulta que delta c es igual a módulo de omega, ahora como vector, delta c módulo de c, por el seno del ángulo que forman omega y c, por delta t según m unitario. ¿Sí? Y esta cantidad de acá, omega c, seno teta y m, son en realidad omega cruz c. Así que delta c es igual a omega cruz c por delta t. Dicho de otra forma, el cambio o la tasa de cambio del vector c
la tasa de cambio del vector C con el tiempo por el hecho de que el vector C está girando, por el hecho de que el sistema de referencia está girando, es igual a omega cruz C. Ya, y ustedes hasta el momento no tienen ni idea por qué me puse a hacer esto, ¿ya? Pero la verdad es que de aquí lo que queremos es obtener una ecuación que relacione las tasas de cambio de un vector en un sistema de referencia inercial respecto de un sistema de referencia no inercial. Y esta es la primera ecuación que necesitamos para hacer eso, ¿ya? Que es esa tasa de cambio de C, entonces con respecto a T, es igual a omega cruz C. ¿Qué apellido le podríamos poner a esta tasa de cambio del vector C con respecto al giro o a la rotación? ¿Le podemos poner un apellido a eso? Díganme. ¿Qué es exactamente ese delta C a delta T? Una velocidad, ¿Cómo, Alejandro? una velocidad, La velocidad. Si es que C fuera la posición de la partícula, sería la velocidad. Efectivamente. Si C fuera la posición de la partícula, sería la velocidad. Pero la verdad es que el vector C podría ser cualquier cosa, ¿ya? Por ahora no estamos limitando el vector C a que sea nada en realidad en particular, ¿ya? Pero lo que sí es verdad... Ay, Lo que es verdad es que esto de acá es la tasa de cambio del vector C con el tiempo en el sistema inercial, ¿sí? Y eso es igual a omega cruz C. Si yo me paro en el sistema de referencia no inercial, esto de acá, perdón, la tasa de cambio del vector C con respecto al sistema de referencia no inercial, a un sistema de referencia que está rotando, va a ser cero, ¿cierto? Porque el vector C sería un vector constante nomás, que solo cambia por efecto de la rotación. Pero yo lo vería como un vector constante, un vector que no cambia, la partícula está detenida. Así que para mí no hay ningún cambio si yo estoy en un sistema de referencia girando con la Tierra, ¿ya? Así que ese subíndice I, el subíndice I, indica, indica que estamos refiriéndonos al sistema inercial, ¿ya? Y el sistema inercial es el sistema fijo en el espacio, ¿cierto? Las estrellas lejanas. Y el sistema no inercial sería en este caso un sistema que está girando solidario con la Tierra, ¿ya? Y entonces en este caso nuestro vector C cambia todo el tiempo y su cambio está dado por la velocidad de rotación de la Tierra cruz el vector C, mientras que en el sistema de referencia no inercial uno diría, y uno lo podría escribir así también, escribiríamos así, de C a dt en el sistema de referencia no inercial, que le podríamos poner R a eso, porque sería el sistema que rota, ¿cierto? Eso sería igual a cero. En ese caso, estaríamos diciendo eh, que el cambio del vector C respecto al sistema de referencia no inercial es cero. Ahora, pensemos un poco, pensemos un poco. Supongamos que el vector C fuera efectivamente la posición de la partícula.
¿ya? Supongamos que fuera la posición de la partícula y yo supiera que la velocidad de la partícula en el sistema de referencia no inercial tiene un cierto valor, que no es cero, ¿ya? Por ejemplo, que la velocidad de la partícula es v sub r en el sistema de referencia no inercial. ¿Cuánto vale, creen ustedes, la velocidad de la partícula en el sistema de referencia inercial ahora? Bueno, la velocidad de la partícula en el sistema de referencia inercial, ¿cierto? Tendría que ser igual a la velocidad de la partícula en el sistema de referencia no inercial más este cierto efecto de la rotación, que en este caso sería omega cruz r, ¿cierto? Porque donde r es la posición de la partícula, ¿ya? Donde r es la posición de la partícula en el sistema de referencia no inercial. Entonces, si es que acaso mi parcela de aire o mi partícula de aire tiene una velocidad relativa al sistema de referencia no inercial, a la Tierra que rota, entonces la velocidad absoluta o la velocidad en el sistema de referencia inercial va a ser igual a la velocidad relativa al sistema de referencia no inercial más este término omega cruz r, que es el término que es la rotación de la Tierra nomás. ¿Ya? Entonces, claro, si yo pesco una bolita y la tiro hacia Argentina, ¿cierto? Con una cierta velocidad, v, que yo digo, yo tiré esa pelota para allá, con una velocidad v respecto del suelo, respecto de mí mismo. ¿Cuál es la velocidad absoluta de esa pelota? Bueno, es la velocidad v con la que la tiré, pero además de eso tengo que agregarle la rotación de la Tierra si es que quiero tener la velocidad absoluta de esa partícula, ¿cierto? Porque una que estoy midiendo sería la velocidad relativa a la Tierra y la otra que estoy midiendo entonces la velocidad que le tengo que sumar, ¿ya? Así que eso sucede con la posición de la partícula en ese sistema de referencia no inercial, ¿ya? Entonces, escrito de otra forma, ¿cierto? Escrito de otra forma, lo que uno diría en cualquier caso es que delta v, cuando v es cualquier vector, a delta t en el sistema inercial, es igual al cambio en el sistema de referencia no inercial más este efecto de rotación que va a ser omega cruz b, ¿cierto? Si la velocidad, si b es la posición, o sea, si es que b, porque este vector b puede ser cualquiera, ¿cierto? Nosotros acabamos de demostrar esto para la tasa de cambio de b con respecto al tiempo, ¿cierto? Y nos dio esto. Pero no estamos diciendo que lo que es c. C podría ser cualquier cosa, podría ser la velocidad, podría ser la aceleración, podría ser la posición, el vector que a uno se le ocurra, cumple con esta forma, ¿ya? Y también el vector que a uno se le ocurra cumple con esta forma de acá. Y entonces B en particular podría ser la posición. Podría ser la posición de la parcela de aire. Que sería R. Y en ese caso, fíjense que en ese caso, dr a dt en el sistema inercial va a ser igual a dr a dt en el sistema no inercial más omega cruz r, que es la fórmula que recién estábamos escribiendo, porque esto de acá, dr a dt en el sistema inercial, es la velocidad absoluta
de la partícula o la velocidad en el sistema inercial. dr de t en r es la velocidad en el sistema de referencia no inercial. Y esto de acá es este término de rotación que acabamos de encontrar. ¿Ya? Pero así como B puede ser R, también podría ser que en vez de tener R, tuviéramos el siguiente vector, la velocidad relativa. ¿Sí? B podría ser también B igual a la velocidad relativa, o sea, al vector velocidad respecto del sistema de referencia no inercial. Ese vector existe en ambos sistemas, solo que en uno representa la velocidad respecto del sistema con el que está rotando uno, y en el otro representa un movimiento más extraño nomás, ¿ya? Si yo sigo una hormiga, ¿cierto? En el espacio, la voy a seguir y voy a medir su velocidad, y ese va a ser v sub r, va a ser un vector quizás chiquitito desde el centro de la Tierra, pero si la Tierra está girando tengo que agregarle todo eso, así que va a terminar siendo un vector muy grande respecto del sistema de referencia inercial. Y yo también podría escribir la misma ecuación, entonces escribiría ahí d sub r a dt según el sistema inercial es igual a d sub r a dt en el sistema no inercial más omega cruz v sub r. ¿Ya? Ahora, esta ecuación de acá yo la puedo simplificar un poco de la siguiente forma si reconozco que v sub r es igual a v sub i menos omega cruz r, ¿cierto? Y reemplazo v sub r en la ecuación que tengo en la ecuación donde tengo la derivada respecto del sistema inercial. Y en ese caso tengo que d a dt de v sub i menos omega cruz r según el sistema inercial es igual a S de v sub r a dt según r más omega cruz v sub r. Puedo expander esto un poquito, ¿cierto? Y por ejemplo aquí voy a tener que esta derivada igual va a operar sobre estos dos términos como si fuera un operador lineal, así que me va a aparecer primero me va a aparecer un dv sub i a dt según el sistema inercial, y eso va a ser igual a más me va a quedar, ¿cierto? Me va a quedar de omega cruz r a dt según el sistema inercial más dv sub r a dt según el sistema de referencia no inercial más omega cruz v sub er. Esto parece que todavía lo tuviéramos que desarrollar un poquito, ¿ya? Esto de acá, Alejandro, ¿qué significa este término de acá físicamente? Ya la aceleración en el sistema inercial. Exacto. Esto de acá es la aceleración absoluta. Absoluta. También decimos absoluto cuando nos referimos al sistema inercial. Y según la segunda ley de Newton, Victoria, ¿a qué es igual a esto? La aceleración a fuerza partida en masa. Claro. Entonces, este término de acá es igual a la sumatoria de las fuerzas reales sobre la partícula, ¿sí? Dividido por la masa. O sea, las fuerzas por unidad de masa que hemos estado mirando, ya por ahora lo vamos a poner entre paréntesis nomás, porque todavía nos faltan algunos pasos para poder llegar a desarrollar la ecuación detrás de la que andamos en realidad. Diego, ¿qué te parece a ti que es el significado físico de ese término que está acá? El dv sub r de t según r.
¿Cómo se va acelerando la bolita hacia Argentina? ¿Respecto de qué sistema? Del mío, el relativo. Del relativo, claro. Esta entonces es la aceleración relativa o la aceleración no inercial, ¿cierto? Y este término, bueno, todavía tenemos que, lo vamos a conservar así como está, ¿ya? Por ahora. Pero en nuestro omega cruz B, ¿cierto? Ahora, sigamos un poco con nuestro término de acá, porque este término de acá como que todavía lo tuviéramos que desarrollar otro poquito, ¿cierto? Para poder verlo bien. Tenemos esta expresión, ¿cierto? Espérenme un segundo que están tocando el timbre. Ok. Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué podemos hacer con ese término de acá? Buscar el- La Javiera parece que quisiera decir algo, ¿no? Javiera. Profe, pero eso sería omega cruz de R ADT más R cruz de omega DT. Ya, ok, ya. Entonces, ya, la Priscila dice que primero expandamos la derivada, entonces, por ejemplo. Entonces, deberíamos hacer algo así. D A de T de omega cruz R en el sistema inercial. Ojo que aquí estamos haciendo la derivada con respecto al tiempo de un producto cruz. Se aplica igual la regla del producto, ¿cierto, Priscila? También hay una regla del producto para el producto vectorial. Sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería omega cruz dr adt en el sistema inercial más d omega adt cruz r. Y todo en el sistema inercial. Ahora, este término de acá es cero porque la velocidad angular de la Tierra no cambia con el tiempo, vamos a suponer. Es un vector fijo, ¿cierto? Un vector constante. Así que esto es cero. Y este término de acá permanece, ¿cierto? Que es omega cruz dr de t. Y omega cruz dr de t no es otra cosa que omega. Omega es siempre el mismo vector. En el sistema inercial o en el sistema no inercial, omega es el mismo vector. Así que esto es igual a omega cruz dr adt según el vector, el sistema inercial. Pero fíjense que dr adt en el sistema inercial es la velocidad relativa en el sistema inercial. O sea, es la velocidad en el sistema inercial. La velocidad de la partícula. El cambio es la velocidad de la partícula en el sistema inercial. ¿Sí? Así que esto de acá, entonces todo esto de acá es omega cruz b sub i. ¿Sí? Y podemos ordenar un poquito entonces nuestra ecuación, porque teníamos que este término de acá, y este término de acá, y este término de acá estaban bien, ¿cierto? Así que vamos a escribir esto de nuevo, ¿cierto? Vamos a escribir, entonces como nos está quedando así, que de b sub i a dt es igual a omega, está quedando muy fea la letra, de b sub i a dt es igual a omega cruz b sub i
más dv sub r a dt según r más omega cruz v sub r. ¿Sí? ¿Está bien eso? Y notemos lo siguiente ahora. Notemos lo siguiente ahora. Es Que nuestro d sub r, como las dos aceleraciones. ¿cómo, Alejandro? Que tenemos las dos, es la diferencia entre las dos aceleraciones va a ser igual al producto de la velocidad inercial más el producto de... Exacto, exacto. Pero expandamos esto un poquito, ya expandamos v sub i, porque dr a dt en el sistema inercial, con nuestra fórmula inicial que dedujimos, ¿cierto? Es lo mismo que dr a dt en el sistema de referencia más omega cruz r, ¿cierto? Así que este término de acá, ese v sub i, lo podemos reemplazar por esto de acá, y ahí terminamos nuestra deducción, porque esto de aquí es v sub r, ¿cierto? Y esto de acá es omega cruz r nomás. Y fíjense lo que obtenemos. Dv sub i a dt, entonces, va a ser igual en el sistema inercial, todo esto en el sistema inercial, voy a ser medio majadero por ahora en eso, es igual a omega cruz este dr de t según i, ¿cierto? Que le habíamos llamado v sub i, que va a ser v sub r más omega cruz r más dv sub r a dt según r más omega cruz v sub r. Ya, y fíjense acá que en este producto cruz también es distributivo, así que nos va a quedar omega cruz v sub r más omega cruz omega cruz r más dv sub r a dt según r más omega cruz v sub r. Ahora, la forma de ordenar esta ecuación es la forma que uno ocupa en mecánica, ¿ya? Y aquí voy a poner en azul porque aquí ya vamos a dar por terminada nuestra derivación y nos va a quedar una ecuación que vamos a poder interpretar. Y la vamos a dejar de esta forma. dv sub r a dt según r es igual a dv sub i a dt según i menos 2 omega cruz v sub r menos omega cruz r. Ya, entonces, Priscila, ¿estás por ahí, Priscila? Sí, Ya. ¿Qué significa el lado izquierdo de la ecuación? mm, son las aceleraciones relativas, Sí, considerando el sistema de rotación no es- inercial. exacto. Esa es la aceleración vista desde el sistema no inercial, ¿sí?
O sea, son las aceleraciones como yo las veo, porque es la velocidad relativa al sistema no inercial, es el cambio de la velocidad en el tiempo del sistema no inercial relativo al sistema no inercial. Es la aceleración vista del sistema no inercial. Esto de acá, Javiera. Javiera, ¿estás por ahí? Javiera parece que no tiene micrófono. Ya, no esa. Sí, sí estoy. Ah, sí está la Javiera, ya. Javiera, ¿qué es eso de ahí? El dv sub i ADT según i. Aceleración inercial. Es la aceleración en el sistema inercial. Y es lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Que la Victoria nos contó, es la sumatoria de fuerza por unidad de masa, porque esto es Newton, ¿cierto? La segunda ley de Newton exige que nuestro sistema sea inercial. Así que esta es la sumatoria de la fuerza externa dividido por unidad de masa. Joana, ¿a qué te suena esta cosa de acá? ¿Coriolis? Bien, Joana. A pesar de que todavía no lo habíamos definido, la Joana ya lo vio. Esto es Coriolis, menos 2 omega cruz, la velocidad en sistema relativo es Coriolis. Y esto de acá, Cristóbal, Cristóbal, ¿estás ahí? Cristóbal, si estás entre nosotros, danos una señal. Aquí estoy, profe. Ya. Será la rotación de la Tierra. No sé, profe, no sé. Es la rotación de la Tierra al cuadrado, ¿cierto? Porque el producto cruz, bueno, igual uno debería hacer esto como más ordenadito, ¿cierto? O debería hacerlo así como omega cruz r. Omega cruz r es un vector que es perpendicular a omega y perpendicular a r, ¿cierto? Pero omega cruz ese vector, como el vector omega cruz r es perpendicular a omega, es de nuevo perpendicular a omega, ¿sí? Y cuando uno hace el producto cruz entre un vector perpendicular a otro, es simplemente el módulo nomás, ¿cierto? Porque el seno de los ángulos es 1, ¿sí? Así que estos vectores de acá son en realidad omega cuadrado por el radio, por la distancia al radio de rotación. Yo de hecho lo escribí acá, me falló acá la docencia porque puse la R mayúscula y en realidad es R minúscula, pero da lo mismo si uno pone la R mayúscula o la R minúscula acá, ¿ya? Porque se cancela eso con el producto cruz, ¿ya? En una magia se cancela y esto es la aceleración centrípeta, de nuevo. Es nuestra misma aceleración centrípeta de siempre, ¿ya? Y entonces cuando uno mira la ecuación ahora, lo que ve es lo siguiente. Si yo fuera a aplicar la segunda ley de Newton en el sistema relativo, lo que yo tendría es que la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas reales sobre la parcela más las fuerzas ficticias sobre la parcela. Y esas fuerzas ficticias son dos. La fuerza de Coriolis, que es menos 2 omega cruz la velocidad en el sistema relativo, y la aceleración centrípeta, que es menos omega cruz r. Ya, y esas son las dos fuerzas ficticias que aparecen de pasar de un sistema a otro. Ya, esta derivación que acabamos de hacer es la derivación que hace Wallis, ya en su libro, estamos siguiendo al Wallis y no a Holton. ¿Ok? La gracia de esta derivación de Wallis es que no requiere demasiada intuición, según yo. Es más matemática y entonces
es más fácil, según yo, es más fácil de uno darse cuenta porque no hay nada misterioso acá, ¿ya? Salvo darse cuenta al principio de la relación, ¿cierto? De esta relación, que también la vamos a poner en azul porque es importante, la relación que hay en el cambio de este vector C con el tiempo, ¿cierto? Que es necesariamente omega cruz C. ¿Ya? Eso es importante haberlo deducido, pero una vez que uno deduce eso, todo lo demás es un poco fácil de deducir, diría yo, porque no se requiere más que seguir las reglas nomás, ¿ya? Todas las reglas que hay que seguir. Ahora vamos a hacer la deducción de la fuerza de Coriolis ahora, y también en parte de otras fuerzas que aparecen que son un poco menores, siguiendo al Holton, ¿ya? Y ustedes van a ver que son bien distintas las cosas, pero que al final la física es la misma, ¿ok? Así que atentos porque esto es completamente distinto, ¿ya? Y aquí vamos a ocupar otros principios súper distintos para deducir lo mismo, o algo muy parecido, ¿ya? Entonces, de nuevo, nosotros tenemos nuestro sistema, ¿cierto? Que es un planeta, nuestro planeta, que está girando en torno a su eje de rotación y gira con velocidad angular omega. Gira en esa dirección el planeta, ¿cierto? Y sí, porque si nosotros estamos en Santiago, pareciera que el Sol se está ocultando en el horizonte hacia el mar, ¿cierto? Nosotros estamos en Santiago, la Tierra está girando desde este a oeste, ¿cierto? Así que ahí está la cosa. Ahora, si yo tengo una parcela de aire o una partícula en cualquier parte, acá por ejemplo, a una cierta latitud, ¿sí? Y esta es la latitud. Yo sé que esa parcela de aire está en realidad girando en torno a ese mismo plano que nosotros habíamos determinado, ¿cierto? Que era esa especie de semicircunferencia ahí, o sea, perdón, circunferencia completa, ¿ya? Y va a estar girando con una velocidad angular omega, nuevamente, ¿sí? Que es la velocidad angular de rotación de la Tierra. Esa velocidad angular omega es constante, por lo tanto, si yo supongo que la parcela tiene una velocidad u adicional a la velocidad angular omega, o sea, una velocidad u ahora relativa a la Tierra, ¿cierto? En la dirección este-oeste, entonces la velocidad absoluta de la parcela ahora, ¿cuál sería? Bueno, la velocidad absoluta, que le podríamos llamar, no sé, incluso podríamos ponerlo no como vector, porque ya sabemos que va a ser en la dirección, en la misma dirección que la velocidad tangencial de la velocidad angular, ya cualquiera que sea esa. Y aquí podríamos definir que esa distancia de ahí al eje de rotación es como siempre r vector, y r vector tiene módulo r grande, como típicamente uno lo dice. Entonces, la parcela en reposo está describiendo un movimiento circular uniforme de radio r. Si es que la parcela está describiendo ese movimiento circular uniforme de radio r y tiene además velocidad u, ¿cuál es la velocidad vista desde un sistema absoluto ahora? ¿Quién me dice? Victoria. Era U más la omega cruz R. Claro, más Ah, omega por r que va en esa dirección, ¿cierto? Que es la velocidad tangencial. Así que incluso uno podría decir, ok, y la velocidad angular de la partícula, bueno, va a ser todo esto dividido por omega. Entonces la velocidad angular absoluta, por ejemplo, sería u partido por r más omega, ¿sí? Ya, ahora, ustedes se recordarán que existe en mecánica un principio que se llama la conservación del momento angular, ¿sí?
And now, let me ask you guys. ¿Qué significa la conservación del momento angular? ¿Alguien se acuerda como para poder enunciarlo, por ejemplo? Yo recuerdo que la sumatoria de los torques iba a ser igual a la razón de cambio del momento angular con respecto al tiempo. Perfecto. Entonces, si se conservaba es que no habían torques netos. Perfecto, Priscila, exactamente. Eso es la conservación del momento angular. Entonces, lo que dice la Priscila uno lo escribe como así en matemáticas, ¿cierto? Que el cambio del momento angular es igual a la sumatoria de los torques externos, ¿sí? Y dicho de otra forma, si no hay torques externos, o si el torque neto es cero, si no hay torque neto sobre la partícula, entonces su momento angular se tiene que conservar porque la razón o la tasa de cambio del momento angular es cero. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el momento angular de una parcela que está girando con esa velocidad? Supongamos que está girando con esa velocidad y tiene un cierto momento angular inicial. ¿Ya? El momento angular, para que lo recordemos, ¿cierto? Es R cruz el momentum lineal. ¿Sí? Entonces, el momento angular inicial va a ser R por la velocidad por la masa, ¿ya? Pero podría ser que, vamos a suponer que el momento angular por unidad de masa, la masa no cambia, así que la masa es mudita, en general, en nuestra dinámica atmosférica todo es por unidad de masa, así que podemos omitir la masa en el momento incluso, y decir que entonces el momento angular inicial de la parcela va a ser igual a U por R más omega por R al cuadrado, ¿ya? Ahora, supongamos que lo único que hacemos con nuestra parcela es que se mueva a lo largo de la superficie de la Tierra a otra latitud, por ejemplo, o a una altura distinta. ¿Ya? Supongamos que ese es el movimiento que queremos hacer. Hacemos un movimiento norte-sur o arriba o abajo con la parcela, pero de tal forma que lo hacemos sin imprimirle ninguna fuerza externa a la parcela, sino que simplemente, o si es que le imprimimos una fuerza, no le imprimimos un torque, ¿ya? De tal forma que conserva su momento angular. Supongamos que la sacamos un poco de su posición. Si la sacamos de su posición, y todo esto visto del sistema de referencia no inercial, ¿cierto? Si la sacamos de su posición y la llevamos a otra latitud, a esa otra latitud que la llevemos, esa parcela va a tener que conservar su momento angular. ¿Sí? Porque no estamos ejerciendo torque con la parcela. Entonces, de alguna forma, la parcela va a tener que compensar el cambio de latitud con un movimiento en alguna otra dirección. ¿Sí? ¿Cómo pensar esto de manera un poco menos enredada y no pensarlo en términos del momento angular? Si es que nosotros tenemos nuestra parcela girando en torno a esta circunferencia, la parcela va a tener una cierta aceleración centrípeta, ¿cierto? Y esa aceleración centrípeta va a tener que estar compensada de alguna forma por alguna fuerza, ¿ya? Para que la parcela se pueda mover en esa dirección, va a tener que estar compensada por alguna fuerza. Si nosotros la sacamos de su latitud o la movemos en la dirección arriba o abajo, la parcela va a experimentar un cierto desequilibrio, porque ya no va a tener la misma aceleración centrípeta. Si ustedes lo piensan, si yo muevo la parcela en latitud, si yo la muevo a una latitud más al norte, por ejemplo, el radio de rotación va a achicarse y por lo tanto lo que sea que estaba equilibrando la aceleración centrípeta ya no la va a equilibrar, sino que va a haber una fuerza neta sobre la parcela que va
perturbar el balance de la parcela. ¿Ya? Y va a aparecer como si yo hubiera ejercido una fuerza sobre la parcela, aunque en realidad no estoy ejerciendo una fuerza, sino que lo que estoy cambiando en realidad es la aceleración centrípeta, que no aparece en las ecuaciones de movimiento directamente. Yo sé que parezco disco rayado y estoy repitiendo esto una y otra vez porque yo encuentro que esto es una cuestión súper difícil de entender de dinámica, ¿ya? Y si lo entendemos ahora, seguimos, ¿ya? Y si no lo entienden, vamos a tener que repasarlo. Y por eso que parezco disco rayado con esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo lo cambio de latitud la parcela? Entonces yo digo, bueno, va a tener que cambiar la velocidad un poco, ¿ya? Y quizás va a cambiar también el radio. Así que el momentum angular final, de alguna forma, se va a ver perturbado. Y la perturbación va a ser de tal forma que yo voy a tener ahora, en vez de tener este momentum angular, que sería U por R más omega por R al cuadrado, voy a tener un momento angular que va a ser U más delta U por R más delta R, que no sé muy bien cuánto valen el de U y el delta R, ¿cierto? Más omega por R más delta R al cuadrado. Y la condición es que si es que yo no estoy ejerciendo fuerza externa sobre la parcela, entonces estos dos momentum inicial angular y momentum final angular se conservan, por lo tanto son iguales. Así que lo que hago acá es desarrollar esta igualdad y tengo que U por R más omega por R cuadrado tiene que ser igual a U por R más U por delta R más delta U por R más, U por R, U por delta R, delta U por R y más delta U por delta R, ¿sí? Más omega por R cuadrado más 2R por delta R más delta R al cuadrado, ¿sí? Aquí vamos a suponer que el cambio que estamos haciendo es pequeño, ¿sí? En la velocidad y en la posición R, que es la posición respecto del eje de rotación, ¿cierto? SR es la posición respecto del eje de rotación. De tal forma que cuando estemos multiplicando dos productos pequeños, esos dos productos pequeños los vamos a despreciar, ¿sí? Vamos a despreciar estos términos porque son términos de segundo orden comparado con los demás, ¿cierto? Los demás son de primer orden o de orden cero, ya que serían U por R, por ejemplo, es de orden cero. Le decimos orden cero porque no tiene ninguna perturbación. Delta R es de orden 1, pero delta U por delta R ya es de orden 2, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, lo vamos a eliminar, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el delta R al cuadrado. Una cosa chica por una cosa chica es una cosa muy chica, así que las vamos a despreciar. Y todos los demás nos los vamos a dejar. Fíjense que U por R aparece en los dos lados de la ecuación y también aparece en los dos lados de la ecuación omega por R al cuadrado, ¿ya? Y nos va a quedar entonces U por delta R más delta U por R más más 2 omega por R por delta R es igual a 0, ¿sí? Y podríamos ordenar esto un poco y nos va a quedar esto. De U por R es igual a menos 2 omega por delta R menos U por delta R. Si dividimos por R, nos va a quedar que el cambio en la velocidad es igual a menos 2 veces la velocidad angular de la Tierra por delta R. Fíjense que el R se va, ¿cierto? Si es que dividimos por R, perdón, aquí tengo un R que me faltó escribir, ¿cierto? Delta U por R menos 2 omega por R por delta R menos U por delta R. Delta U es menos 2 omega por delta R. Y al otro lado tengo du por R, perdón, U por delta R, que eso me va a quedar menos U por delta R partido por R. ¿Sí?
fíjense que yo podría escribir lo siguiente. Como R es esta especie de distancia al eje de rotación de la Tierra. Déjenme dibujarlo bonito. Si yo tengo mi parcela de aire acá, y tengo, por ejemplo, la latitud, ¿cierto? Eso de ahí es R, ¿ya? ¿Cuánto vale R? Bueno, R vale el radio de la Tierra A por el coseno de la latitud. ¿Sí? Así que, si R es eso, ¿cuánto vale delta R? Delta R va a valer... ¿Cuánto vale delta R? Vale menos A por el seno de la latitud por el cambio de la latitud. Pero en general uno no pesca eso del cambio de la latitud, sino que uno todo lo refiere a coordenadas cartesianas que están en el plano. Ya eso todavía como que no está bien definido todavía en Holton, ¿ya? Y eso también aporta a la confusión cuando uno hace solamente esta derivación. Si yo le llamo a esto, le llamo delta phi, o sea, a ese cambio de la latitud le llamo delta phi, entonces en la superficie de la Tierra tengo un cierto delta I, de tal forma que delta I es igual a por delta phi. ¿Sí? Y por lo tanto, puedo escribir delta R de la siguiente manera. Delta R entonces es igual a menos seno de phi por delta I por delta I. Donde delta I es el cambio en la distancia norte-sur, ¿cierto? Multiplicado por el seno. Así que, entonces, si además divido por delta t y tomo el límite con delta t pequeño, de u a delta t, y tomo el límite con delta t pequeño, fíjense, menos 2 omega seno... pero espérense que el delta R es negativo, así que me queda un más 2 omega seno phi por delta I a delta t. Y aquí me queda un más U por seno de phi por delta I a delta t partido por A coseno de phi, que es R, ¿cierto? Partido por R, delta R menos seno de phi, delta I, partido por R, A coseno phi. Si yo tomo el límite cuando delta t tiende a 0, entonces podemos escribir lo siguiente, que delta u a delta t es igual a 2 omega seno phi por delta i a delta t más u tangente de phi partido por a por di a dt. Ahora, fijaos en lo siguiente, queridos estudiantes. Delta u a delta t es la aceleración que experimenta la parcela en la dirección
este-oeste, ¿sí? Si yo soy una parcela que va viajando en la dirección este-oeste y me cambian de latitud un poquito, entonces lo que me está diciendo esta ecuación es que yo voy a experimentar un cambio en la aceleración, voy a desacelerar o acelerar en U, de acuerdo a esta ecuación, ¿ya? De acuerdo a esta ecuación. Me cambiaron de latitud, voy a ver alterada mi movimiento en la dirección horizontal, pero lo voy a ver alterado en proporción a 2 veces omega por el seno de phi por delta I a delta t, más este otro término que es U por tangente phi dividido por A por delta I por delta t. Os pregunto, ¿qué es delta I por delta t a delta t? La ¿Joana? velocidad meridional, ¿o no? Sí. Delta I a delta t es la velocidad norte-sur, ¿ya? Y eso también le tenemos letra a eso. Todavía hemos sido un poquito desordenados con las letras. La verdad, claro, todavía no hemos hecho la derivación formal de estas cosas de la velocidad, pero si le llamamos velocidad U a la velocidad este-oeste y le llamamos velocidad V a la velocidad norte-sur, V es efectivamente delta I a delta t. Así que esta ecuación indica lo siguiente, que de U a dt es igual a 2 omega seno de phi por V, más U por V por tangente de phi dividido por A. Eso nos queda. ¿Ya? Y esto es si el desplazamiento, ¿cierto? Fuera un desplazamiento norte-sur, ¿sí? Si el desplazamiento es horizontal. También podría haber un desplazamiento vertical, ¿ya? Y en ese caso el dr sería distinto porque en ese caso tendríamos que considerar que el cambio del radio es por efecto de que uno está agrandando la altura, ¿cierto? De la parcela. Y ahí el cambio del radio depende también de la latitud, ¿ya? Y tiene otra dependencia. Pero primero veamos esto, ¿ya? Entonces esto es solamente cambiar la posición de la parcela en la horizontal. Y fíjense que aparece este término de acá. Ese término de ahí es Coriolis, ¿ya? Y este término de acá es un término un poco menos importante, ya que se llama un término geométrico, ¿ya? O métrico también se llama, ¿ya? Que después vamos a ver que aparece en las ecuaciones de movimiento, pero que no es tan importante como Coriolis, ¿ya? Fíjense que nuestra derivación de Coriolis de Wallis, ¿ya? Nos dice que esto es 2 omega cruz B, ¿sí? Entonces no estamos necesariamente acá tomando en cuenta este seno de phi, ¿o sí? Ya aquí aparece 2 omega seno phi, ¿ya? Y en el otro término teníamos que Coriolis valía menos 2 omega cruz B sub R, ¿ya? Veamos bien qué significan las dos derivaciones para que las podamos para que de alguna forma las podamos reconciliar. Nuestra derivación anterior, sí, Alejandro, El módulo, no te escucho nada. no es el módulo. No necesariamente, porque mira, vamos a escribirlo ya. Lo que acabamos de hacer es que estamos diciendo que no hay aceleración inercial, ¿ya? Y esta aceleración centrípeta también la estamos despreciando un poco, ¿ya? Lo que estamos viendo solamente en nuestro ejemplo de conservación de momento angular es la aceleración vista del sistema no inercial en una componente nomás, ¿ya? Y eso tendría que ser igual a Coriolis. Veamos cómo es eso. Violeta, deja de hacer sonar una bolsa, por favor. dB sub R a dt, ¿cierto? Respecto del sistema de referencia no inercial,
es igual a menos 2 omega cruz B sub R. ¿Ya? ¿Qué significa du a dt? Bueno, du a dt es el cambio de la velocidad en el sistema de referencia no inercial respecto al sistema de referencia no inercial en la dirección este-oeste. O sea, du a dt en realidad, du a dt, uno lo podría escribir también como du sub r a dt respecto de r. En la notación del Wallis sería así, ¿cierto? Y en realidad b sub r es u según i más b según j, ¿ya? Y entonces déjenme dibujar eso un poco, porque esto lo vamos a estar ocupando todo el semestre, ¿ya? Y por ahora todavía estamos en los prolegómenos, no estamos haciendo estas derivaciones de manera muy formal, sino que estoy tratando de apelar a la intuición de ustedes por ahora. Entonces, si es que uno tiene un punto acá, ¿ya? Uno podría poner un plano encima de este punto, ¿ya? Y en ese plano, el vector i va a ser un vector que apunta este-oeste, y el vector j es un vector que apunta norte-sur. Entonces, para un cierto punto dado, desde el centro de la Tierra, yo voy a tener una posición de la partícula, ¿cierto? La partícula se va a mover. La velocidad u es la velocidad que tiene en la dirección i, y la velocidad v es la velocidad que tiene en la dirección j, ¿ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense que la velocidad angular de la Tierra es un vector que apunta directamente hacia en el eje de la Tierra, ¿sí? Entonces, si es que uno va y pone estos vectores así, si uno pone estos vectores en la superficie de la torta que estamos mirando, ya nosotros estamos mirando, ¿cierto? Supongamos que estamos mirando un punto ahí, ya ese punto ahí, fíjense que la velocidad angular tiene esa dirección, ¿cierto? Y el punto ahí tiene una coordenada j en esa dirección y una coordenada i que apunta en esa dirección. En esa dirección, ¿sí? Y también, bueno, hay un vector k que apunta en la vertical local del punto que estamos considerando. ¿Ya? Este es nuestro sistema de referencia no inercial que siempre vamos a estar ocupando. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora es, ¿cuánto vale omega expresado como proyección en estos vectores de acá? Claramente va a ser función de la latitud, ¿cierto? Porque va a depender de la latitud. Si la latitud es phi, el vector k va a ser un ángulo pi medios menos phi con la velocidad angular. Y el vector j también va a tener un ángulo que va a estar dado por esta latitud phi respecto de omega, ¿ya? O sea, omega va a tener componentes tanto en k como en j. ¿Se lo imaginan o no? Si uno pone el vector acá, se fijan que este vector omega uno lo puede descomponer en una componente según k y en otra componente según j. ¿Cómo son las componentes? Bueno, fíjense que el ángulo phi es ese ángulo que está acá. Ese de ahí es el ángulo phi. Porque si yo me voy moviendo hacia el polo, el ángulo phi se agranda, y cuando llego exactamente al polo, la latitud es 90 grados, pi medio, y la velocidad angular es perfectamente perpendicular a j, y está toda en k. Mientras que si me voy al ecuador, el ángulo phi disminuye, y en ese caso, justo en el ecuador, toda la velocidad angular está en j y nada está en k, ¿cierto? La velocidad angular es perfectamente perpendicular a k en el ecuador. Así que ese ángulo de ahí es phi, y por lo tanto, el vector omega se puede descomponer como omega coseno de phi según j más omega
seno de phi según k, ¿cierto? Díganme que sí. Sí. Ya. Y ahora, entonces, supongamos que quisiéramos encontrar la componente u de esta velocidad de acuerdo a la primera derivación que hicimos de Coriolis, ¿ya? Supongamos que quisiéramos encontrar la componente u. Bueno, la componente u va a ser de u a dt, ¿cierto? Ya dijimos. Y va a ser entonces aquella componente de este producto que nos dé la componente i, el vector unitario i, ¿ya? ¿Cuándo recupero yo el vector unitario i? Si es que yo hago omega cruz algo. Si yo hago omega cruz i, voy a tener j cruz i que me va a dar k, y k cruz i me va a dar j. Así que no es con u según i que tengo que hacer el producto, sino que es con b según j. Si yo ocupo b según j, acá tengo que b según j, este es 0, por supuesto, y este de acá va a ser menos 2 omega seno phi k cruz j. K cruz j es exactamente menos i, así que le va a cambiar el signo acá y me va a quedar 2 omega seno phi por b, que es lo mismo que encontramos acá. ¿Sí? Así que este término que encontramos acá haciendo esta conservación de momento angular para un caso bien particular está implícitamente escrito en nuestra derivación más matemática que hicimos con Wallis, ¿ya? Solo que considerando que esto de acá es toda la velocidad y esto de acá es toda la velocidad. Déjenme escribir eso que dije porque me tinca que lo hice en la mente y ustedes no me están siguiendo. Cuando yo les digo que... perdón. Cuando yo digo que... Voy a escribirlo acá porque lo voy a escribir entero mejor. Cuando yo digo que db sub r a dt según r, eso de ahí es igual a d a dt de u según i más b según j. ¿Sí? Entonces yo necesariamente acá tengo un vector de u a dt según i más de b a dt según j. Claramente el caso que estamos analizando es el caso en que está cambiando la velocidad acá, ¿cierto? Así que yo al otro lado de la ecuación estoy buscando aquel término que tenga i que sea según i unitario, ¿cierto? Porque a eso va a ser igual esta cosa. Entonces, si uno desarrolla ese menos 2 omega cruz b sub r, y estamos en rojo aquí, va a quedar algo así como esto, menos 2 omega, y entonces omega ahora lo escribimos como con su forma extendida, ¿cierto? Cruz b sub r, que sería u según i más b según j, ¿ya? Entonces yo les digo que de acuerdo a la notación y la manera en cómo estamos escribiendo estos productos, los vectores unitarios siguen esta regla mnemotécnica, ¿cierto? De que si yo hago i cruz j me da k, si yo hago k cruz i me da j, si yo voy en la dirección reversa, si yo hago i cruz k me da menos j, si yo hago k cruz j me da menos i, ¿ya? Y los vectores obviamente son así, ¿cierto? Ahí está k, y es un vector que va desde el oeste hacia el este, y j es un vector que va desde el sur al norte, ¿ya? Y ustedes pueden repasar la regla de la cadena conmigo. En la cámara la van a ver al revés, ¿ya? Pero yo tengo mi mano derecha acá, regla de la cadena dije, regla de la mano derecha. Yo tengo mi mano derecha acá, pongo mi mano derecha y la parte de abajo de la mano derecha apuntando en la dirección del vector i unitario. Me muevo la mano hacia el vector j unitario y veo que mi pulgar apunta hacia arriba, así que i cruz j es k, ¿sí? Y si yo fuera a hacer j cruz i, tengo que poner mi mano acá, apuntando en la dirección j, avanzo con la mano derecha hacia la dirección i y veo que k está hacia abajo, así que j cruz i es menos k,
Si yo dibujo así mi vector, entonces esa es la mnemotecnia. Y cruz J es K positivo, K cruz I es J positivo. Y entonces aquí lo que quiero encontrar es aquel producto que me da I unitario. ¿Cuál es el producto que me da I unitario? Bueno, hay uno solo posible, ¿cierto? Que es el K cruz J. Porque K cruz J es menos I, ¿cierto? Así que, ¿por qué? Porque J cruz J es 0, ¿cierto? J cruz I va a ser menos K y K cruz I es menos J y K cruz J va a ser igual a I. Así que esto de acá, entonces, el du a dt en esta ecuación no puede ser otra cosa que no sea 2 omega seno phi b, y eso es exactamente igual a lo que encontramos haciendo la conservación del momento angular. Así que Coriolis es una fuerza ficticia tal que si mi parcela se está moviendo en la dirección este-oeste, percibe una fuerza que en este caso, si la parcela tiene una cierta velocidad, supongamos que yo soy una parcela de aire, ¿cierto? Moviéndome en este movimiento, conservando el momento angular, y estoy haciendo esto, tengo una cierta velocidad en la circunferencia, ¿cierto? Tengo una cierta velocidad v, por ejemplo. Lo que yo voy a sentir es que hay una fuerza que me va a estar tirando en la dirección este-oeste, ¿cierto? De magnitud 2 omega seno phi por b. Esa va a ser la fuerza de Coriolis. Ahí no dice Francisco, sino que dice F sub co, para indicar fuerza de Coriolis. La parcela se mueve de norte a sur, es entonces en el hemisferio norte, pareciera que hay una fuerza que la está tirando hacia la derecha, ¿cierto? Porque es positivo. Significa que si la parcela originalmente solo tiene movimiento de norte-sur, después de un rato va a desarrollar un cierto movimiento este-oeste positivo, o sea, la parcela la va a empezar a tirar hacia el este de magnitud 2 omega seno phi por b. Seno phi en el hemisferio norte es positivo, pero en el hemisferio sur la latitud es negativa, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el hemisferio norte, todo bien, porque seno phi es positivo, pero si estoy en el hemisferio sur, entonces phi es negativo. En el hemisferio sur acá, phi es menor que 0. Si phi es menor que 0, el seno phi es menor que 0, y entonces una parcela que se mueve de sur a norte, ahora con velocidad v, en vez de experimentar una fuerza que acelera la parcela en la dirección hacia el este, va a hacer una fuerza al revés. Va a ser una fuerza que va a tirar la parcela hacia el oeste. Así que la fuerza de Coriolis, en ese caso, va a apuntar en la dirección contraria en el hemisferio sur. ¿Ya? Y este es un caso particular el que hemos estado discutiendo en clase hoy día, pero ya podemos empezar a generalizar. La fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia que tiene como resultado que una parcela que se mueve en el hemisferio norte tiende a ser desplazada hacia la derecha por efecto de esta fuerza de Coriolis, o hacia la izquierda en el hemisferio sur por esta fuerza de Coriolis o fuerza ficticia.